Bueno, ¿cómo están? Es el tiempo con la palabra del Señor. Mira cómo me ubico ahí mientras que ponemos el power. Cantábamos recién que es al Dios de la nueva oportunidad. Yo quiero que seas consciente de eso también, que puedas prestar toda la atención y que puedas ver que Dios es ese Dios que te puede dar una nueva oportunidad hoy en la vida. No sé si todos ven ahí, ¿quieren que me corra por un costado? ¿Estamos bien? Bueno, que lo tomes así. Yo no sé cómo estás llevando tu vida, no sé cómo estás viviendo tu cristianismo, si sos cristiano o no, pero Dios hoy te está trayendo a una nueva oportunidad para que vos puedas tomar la decisión de si seguís a Dios o seguís lo que tu corazón te dicte, vamos a decir. Brevemente repasando lo que estuvimos viendo estos días, hemos podido ver que todo ser humano, toda persona tiene una forma de ver el mundo, una forma de ver la vida, una forma de entender o saber de Dios y también del pecado, ¿no? Y esa forma de ver todas las cosas, cómo nosotros entendemos el origen de la vida, el propósito de la vida, define la manera en que nosotros queremos vivir. Eso es algo que nos tiene que quedar consciente. Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros craneamos en nuestra mente, y creo que el sketch tiene también ese sentir, lo que nosotros pensamos es lo que terminamos haciendo. Y algo llena esa mente. Hemos visto que algunas posturas ofrecen la libertad del pecado, la negación de la existencia de Dios para finalmente poder entregarse a la vida de placeres, de vicio, de ocio, etc. Pero también pudimos ver que las Escrituras señalan un creador, señalan un Dios que nos creó, que nos hizo, nos formó desde el vientre de nuestra mamá, nos dio un propósito para vivir y también nos ha querido llevar con Él, ¿no? Ese es el destino final para cada uno de los hombres. Y ahora vamos a estar respondiendo otras preguntas. Vimos que toda persona tiene una cosmovisión del mundo, y esa cosmovisión, consciente o inconscientemente, se basan en 4 preguntas. ¿Se acuerdan cuáles eran? Número 1, ¿de dónde vengo? Sobre el origen de la vida. Segunda pregunta, ¿para qué existo? El propósito de la vida. La tercera pregunta, ¿qué está mal en el mundo? Y finalmente, ¿hacia dónde voy? Hoy vamos a responder esas 2 últimas preguntas. ¿Qué está mal en el mundo? ¿Qué dice la gente que está mal en el mundo? ¿Y qué dice Dios que está mal? Quizás de todas las preguntas que las personas se hacen en cuanto a su origen, el propósito y demás, esta es la que termina definiendo finalmente si abrazamos a Dios o negamos por completo a Dios. ¿Es Dios el creador del mal? Esa es la pregunta que todos se hacen. Si Dios existe, ¿por qué pasan cosas malas? ¿Por qué mueren o sufren las personas buenas? Si Dios existiera, dicen algunos, y Dios es bueno, entonces Dios va a perdonar mi pecado. ¿Por qué me va a mandar al infierno? No son preguntas que la gente se hace con respecto a esto. Bueno, todos en algún momento piensan sobre esta cuestión y ninguno es tan ignorante para no ver que el mundo está mal, ¿no? Robos por acá, problemas económicos por allá, homicidios, abusos, violencia familiar, violencia verbal entre las relaciones, guerras en todos lados. No tenemos que irnos muy lejos, hacemos un clic en la televisión y podemos ver que hay problemas. Y no solo problemas en el hombre en sí, sino problemas a nivel mundial, creación, vamos a decir. Prendemos la tele, terremotos acá, volcanes activos allá, inundaciones por acá, incendios por otro lado, etcétera, etcétera. Las cosas no están bien, esa es la realidad. Pero ¿qué está mal en el mundo, secretaria? ¿Qué está mal en el mundo? Eso es lo que vamos a ver, el problema del hombre, del mal y nuestro destino final. Los invito a abrir las Escrituras ahí si quieren. Yo si no lo voy a plasmar acá, ¿bien? Sobre lo que está mal en el mundo, pero si no llegan a leerlo, vamos a citar, es bastante extenso lo que vamos a leer, pero es Romanos capítulo 1, versículos 18 y 23, que nos va a responder. La Biblia responde qué es lo que está mal en el mundo, y vamos a ir entendiendo un poquito de eso también. Dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad
e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Escuchen bien, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La Biblia es clara en este pasaje y nos hace ver una vez más que la manera en que el hombre vive es consecuencia de lo que el hombre piensa. El hombre actúa por su manera de ver la vida, de entender la vida, a Dios, al mundo. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23 muestra que el comportamiento del hombre, escuchen bien, el comportamiento del hombre viene por menospreciar a Dios. Viene por menospreciar a Dios. No le glorificaron como a Dios, dice la Biblia. No le dieron gracias a Dios. Cambiaron la gloria de Dios por imagen de hombres, de animales. O sea, el creador fue cambiado por la creación. Empezamos a adorar la creación y nos olvidamos del creador. En su sabiduría los hombres, dice la Biblia, se volvieron necios y terminaron envaneciéndose. La palabra que Pablo usa ahí es que se volvieron inútiles. No son útiles. No son útiles los hombres que piensan así. Su corazón se entenebreció. La idea es que se volvieron totalmente incapaces ahora de poder comprender la verdad. No la pueden comprender. Al pensar ellos que Dios no es importante, no es algo que ellos quieran reconocer, por más que toda la creación muestre que tiene que existir un creador, tiene que haber un diseñador original de todas las cosas, actúan con pensamientos inútiles, a tal punto que el ser humano hoy niega completamente a Dios. Por más que tenga todas las herramientas o las evidencias para ver que hay un Dios que existe realmente, el hombre ha querido negar a Dios y volcarse a sus propios pensamientos. Según este pasaje, ese es el problema del mal. El hombre ha caído en pecado, ha quitado a Dios de su vida y ha abrazado su propia manera de vivir. Entonces, cuando las personas preguntan qué es lo que está mal en el mundo, porque si Dios existiera no existiría el mal, la respuesta es que el hombre decidió, por amor a su propia vida, amor a su pecado, negar la verdad de Dios y seguir la mentira. Ha menospreciado a Dios. Romanos continúa mostrando el efecto de la caída en pecado, en versículos 24 al 32. Si quieren lo tienen ahí. Dice, por lo cual, al 27, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Entiendas esto, estos hombres tienen la mente reprobada, un corazón entenebrecido, incapaces de comprender, por lo cual, dice, ellos cambiaron la verdad por la mentira, las personas cambiaron la verdad por la mentira, entonces Dios, por lo cual Dios los entregó, hagan lo que quieran, a la inmundicia, en la concupiscencia, los malos deseos de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos, ya que cambiaron la verdad por la mentira, de nuevo, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Pasamos más, amor. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, de nuevo, a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores del mal, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia.
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, todas estas cosas, son dignos de muerte, no solo la hacen, no solo que la están haciendo, sino también que se complacen con los que la practican. A eso los entregó Dios. ¿Quieren abrazar la mentira? ¿Quieren menospreciar la verdad? Dios los entrega a sus propios deseos, a sus propias pasiones. Y ahí está el problema que nosotros hablamos en cuanto al problema del mal. El hombre abandonó a Dios para seguir sus propios deseos, sus propios caminos, para seguir lo que creen ellos que merecen. Por eso Dios los entregó a pasiones que traen vergüenza. Los hombres, suena esto, vibre. Los hombres se entregaron a sus pasiones que traen vergüenza, dice la palabra. Los hombres y las mujeres han cambiado el uso natural por el que no es natural. Hablamos de homosexualismo, hablamos de lesbianismo. Los hijos se volvieron desobedientes a los padres, insolentes con los padres, no los respetan. Los hombres se han vuelto murmuradores. Recuerden, todo esto afecta y menosprecia a Dios porque menospreciamos la imagen de Dios. ¿Se acuerdan ayer lo que vimos? Homicidas, y podríamos seguir. Pregúntate, ¿por qué Dios los entregó entonces solamente así? ¿Por qué Dios permite que estas cosas sucedan? Porque los seres humanos quieren eso. No quieren a Dios, no quieren la verdad de Dios. Han abrazado la mentira. Todos somos así, en alguna manera. Hemos dejado de considerar a Dios en todas nuestras decisiones. Recuerdan que estuvimos hablando el primer día que las decisiones que nosotros tomamos es porque nosotros empezamos a formar algo en nuestra mente que nos motiva a tomar ese tipo de decisiones. Pero no necesitamos a Dios. No queremos que Dios intervenga en esto. No necesitamos que Dios nos diga cómo debemos actuar. No necesitamos la verdad. Hemos abrazado la mentira. Piensen por un momento, si para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios deberíamos, y para tener la mentalidad deberíamos tener una cosmovisión bíblica, es decir, considerar a Dios en cada decisión, sea relevante o no, eso demuestra en qué estás pensando. Lo que quiero decir es esto: si nosotros decimos que creemos en Dios y tenemos que tener una cosmovisión bíblica para decidir las cosas, fíjate cómo nosotros no consideramos a Dios en las cosas que son menos relevantes. ¿Cuándo consideraste a Dios a la hora de ver una película en Netflix? ¿Cuándo consideraste a Dios antes de prender, no sé, Spotify y escuchar la música que escuchás? ¿Cuándo pensaste en Dios antes de hacerlo? Lo hacemos por naturaleza, no pensamos en Dios. No queremos que Dios decida lo que nosotros queremos hacer. No nos parece muy grave lo que estamos haciendo. ¿Te pusiste a pensar que lo que vas a hacer, antes de hacerlo, decir, ¿a Dios le agrada esto? Esto que voy a hacer, esto que voy a decir, este mensaje que voy a mandar, este coqueteo con una chica que no es creyente ni tampoco tiene que ser creyente para coquetear con alguien. O sea, ¿esto agrada a Dios lo que estoy por hacer? ¿Por qué vamos a considerar las cosas más elevadas y cuando nosotros las cosas que son menos relevantes no tenemos a Dios en mente? ¿Considerás a Dios para elegir tus amistades? ¿Las elegís pensando que ellos te pueden guiar a Dios? ¿Te pueden ayudar a buscar a Dios? ¿Por qué elegís tus amistades? Una persona me decía, porque si yo no decido ser amigo de tal persona, X, en el colegio, que es la persona que es más extrovertida, yo termino siendo menospreciado por mis compañeros. Entonces el deseo de no pasar por desapercibido me lleva a elegir amistades que no me ayudan a buscar a Dios. Lo que esto nos muestra es que Dios no está en nuestros pensamientos. Eso nos da cierta, entre comillas, libertad de tomar nuestras decisiones. Si me gusta a mí, si esto me hace bien, si esto me genera placer, ¿por qué tengo que involucrar a Dios? Bueno, Romanos nos muestra que ese es el problema.
No consideramos a Dios en nuestras decisiones. No abrazamos la verdad. Nuestros pensamientos no consideran a Dios. Dice el versículo 25 que la razón de por qué actuamos así es porque la cambiamos. Cambiamos la verdad por la mentira. Nosotros hemos decidido eso. Nosotros decidimos hacer de nosotros nuestro propio Dios. Tomar nuestro propio camino. Hemos creado nuevos ídolos a quienes le rendimos toda nuestra atención, toda nuestra fuerza, todo nuestro tiempo. Pensá qué es lo que más amás. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Y cuánto tiempo le dedicas? ¿Cuánta fuerza le dedicas? ¿Cuántas palabras le dedicas? Hemos creado nuestro propio Dios a nuestra propia imagen y semejanza, como un Dios que nosotros queremos que sea, y no el Dios santo y justo. Hemos dejado de adorar a Dios, hemos creado ídolos del corazón, al que le damos toda nuestra vida, en cuerpo, espíritu, alma, fuerza, todo entregado a eso. Llámese adicción a la pornografía, llámese orgullo, llámese en las chicas coqueteo, llámese lujuria, llámese rebeldía a los padres, llámese como quiera llamarse, pereza, lo que fuera. Hay personas que han hecho de su cuerpo un ídolo. Quieren verse bien y no está mal ejercitarse, para nada. Pero lo mostramos. No, yo no me puedo mostrar, pero se muestran. Porque han hecho de su cuerpo una escultura. Le dedican tiempo en el gimnasio para que otros puedan verlo, etc. Y la Biblia nos muestra que cada ídolo al que nosotros le dedicamos tiempo, le damos nuestra vida, corresponde a una mentira. Nosotros creemos algo para terminar haciendo lo que estamos haciendo. Abrazamos la mentira en lugar de la verdad. ¿Y qué te hace creer esa mentira? Esto es inofensivo. Esto no le hace mal a nadie. Abrazamos la mentira cuando hay algo que nos da mucho placer y lo necesitamos. Estamos bajoneados y necesitamos ese toque que nos dispare, que nos genere placer. Ahí entramos en una adicción. Entonces, cuando eso nos da placer, estamos en el punto más alto de nuestra felicidad, vamos a llamarlo así. Pero cuando eso ya pasó, caemos de nuevo y nos damos cuenta que nada puede llenar nuestro corazón. Por eso Dios los entregó a pasiones degradantes, vergonzosas. Por esa razón, hoy más que nunca, los hombres y las mujeres actúan como actúan, de manera irracional, no piensan, abrazan la mentira. Romanos responde que lo que está mal en el mundo es nuestro pecado. Hemos dejado a Dios. Vimos que Dios te creó, vimos que Dios te dio un propósito, pero no abrazamos a Dios. Sin embargo, hay algunos con una influencia en la sociedad que se paran en las universidades, en los lugares académicos, para enseñar, para influenciar a la juventud, que afirman que lo que está mal en el mundo no es el pecado, porque no creen en Dios. Para ellos no existe el pecado. Los mayores referentes, vamos a decir, del día de hoy, básicamente dicen que lo que está mal en el mundo es la falta de amor. Existe algo que estos están enseñando que se llama ética situacional, situacionismo. Lo pueden encontrar también en Wikipedia, ahí googlean y lo pueden encontrar. La única forma o norma existente es el amor. Por tanto, el amor pudiera explicar las violaciones a las normas de Dios. Joseph Fletcher afirmó: cada decisión que debemos tomar debe estar basada en el amor. Ese es el punto de este hombre, de la ética situacional. Los mayores exponentes de esta escuela afirman que lo que está mal en el mundo es la falta de amor. Dios no tiene nada que ver, Dios no existe, y que solo el hecho de creer en Dios implica que nosotros no nos podamos desarrollar en el amor como debiéramos desarrollarnos. En otras palabras, lo que está mal en el mundo para estos hombres es Dios. Dios no tiene que estar, porque la ley moral de Dios impide que el amor se desarrolle. Eso es lo que está vendiendo hoy el mundo, en todos lados. ¿Qué impide que dos hombres del mismo sexo se amen?
¿Qué impide que un hombre de 60 años se pueda enamorar de una nena de 8 años? ¿Qué lo impide? La ley moral de Dios. Dios lo impide. ¿Qué impide que una mamá adolescente, por amor a su vida, tenga que abortar un niño para que no crezca en la miseria? Dios. ¿Por qué? Porque un niño fue creado a imagen de Dios. Dios impide que el mundo se entregue a sus pasiones. Y eso es gracia y misericordia de Dios, al no dejarnos totalmente libres al pecado. Eso es lo que está mal. De acá se ve la bondad de Dios, al darnos esa conciencia al ser humano para que refrene. Noten que la manera de destruir tu conciencia de lo que está bien o está mal es quitando a Dios del medio. Es la única forma. Porque si Dios no existe, si Dios no te creó, si Dios no te da un propósito para vivir, entonces todo está permitido. ¿Quién te va a decir que no? Pero si todo está permitido, ¿cómo podemos vivir? Este fue el dilema de ellos. Nietzsche, de hecho, tuvo que idear toda una forma de ley moral, de algún aspecto, sin Dios, para que todo pueda estar en armonía. Bueno, la ética situacional lo resolvió. El amor lo tiene que decidir. Que el amor lo decida. Y mi pregunta es, ¿quién define el amor si no es Dios? ¿Tu profesor del colegio? ¿El Papa? ¿Hitler? ¿Quién define el amor? No hay parámetros. Solo Dios puede definir el amor. Y lo ha hecho en la cruz del Calvario, entregando a su Hijo por amor a nosotros. Hoy, lo que el mundo dice, que todas estas decisiones se deben basar en el amor, usan 4 pilares. Yo se lo voy a explicar porque capaz que son términos un poco complicados, pero creo que todos los escuchamos alguna vez. Estos son los 4 pilares de la ética situacional, que te dice que el amor tiene que decidir sobre lo que vos querés hacer. Pragmatismo. Lo bueno es lo que funciona. Lo bueno es lo que funciona. Es decir, si algo es bueno para mí, entonces está bien. Vos no tenés derecho a decirme que lo que yo estoy haciendo está mal, porque esto es bueno para mí. Si a vos te hace feliz, entonces está bien. Relativismo. Debemos evaluar todo conforme a cada situación. Cada situación es distinta a otra. Positivismo. Cada persona decide sus valores y esos valores no son racionales, son emocionales. Entonces terminás decidiendo emocionalmente, no racionalmente. Cómo te sientas, vas a determinar hoy cómo vas a actuar. Personalización. Las personas son las únicas cosas, dicen ellos, que tienen valor y no las cosas mismas. Es decir, para ellos la Biblia no tiene valor por ser una cosa. Lo único que tiene valor son las personas. Por lo tanto, las personas tienen que decidir. No hay otra cosa que te determine cómo tenés que decidir tu vida. Con esta forma de pensar, por ejemplo, la mentira tendría que ser aceptada. En el amor o en el nombre del amor, yo decido no decirle a mi esposa que estoy cometiendo adulterio para que ella no se sienta mal. Otro podría robar con la excusa de que ama a su familia y tiene que proveerle. En el nombre del amor. En el nombre del amor, una mujer, una chica podría abortar por amor a ese bebé, para que no sufra. El problema de hoy es que se cambió la verdad de Dios por la mentira. No vemos que no está, o sea, la sociedad vaya mejorando por este tipo de cuestiones. Vemos que la sociedad está peor que antes. El pecado va siendo cada vez más natural y cada vez más se ve a una sociedad totalmente corrompida. Esto nos muestra que en la era del internet, en la era de la información, no es como que estos hombres dicen que niegan a Dios, que brindando más información el mundo va a estar mejor. Ellos dicen, eliminamos a Dios y le damos más información a las personas. Presta atención a esto. ¿Quién te dijo que está mal tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Dios no existe. Necesitas más información. Necesitas saber cómo evitar un embarazo. Necesitas saber cómo quitarte un embarazo. Necesitas saber cómo te tenés que cuidar
para no contagiarte alguna enfermedad como el SIDA. ¿Qué hacemos con el bullying en el colegio? Debemos enseñar que no tiene que haber ningún tipo de discriminación. Cada uno puede ser lo que quiera ser. Y así el ser humano empieza a perder su valor, el respeto a Dios. ¿Cómo enseñamos que el abuso del alcohol o de fumar está mal? Poner la información en sus paquetes y que cada uno decida. Ahora, si la solución es más información, ¿cómo puede ser que en el siglo XXI, en la era de la internet y todas estas cosas, estemos peor que antes? Porque el problema no se encuentra en la falta de información. El problema está, como dijo Santi, en el corazón de las personas. El problema está en el corazón de las personas. La Biblia enseña que el hombre ha despreciado a Dios. Ha menospreciado la verdad y hoy es esclavo de su pecado. El problema de la humanidad y el mal del mundo es el pecado del hombre. A pesar de que el hombre crea que Dios lo creó, que sepa que debe vivir para la gloria de Dios o no, lo que está mal en el mundo es la actitud rebelde nuestra hacia Dios. Tu actitud, mi actitud, menospreciable, rebelde hacia Dios y hacia su palabra. Dios nos ha creado, somos corona suya, lo hemos visto, nos dio un propósito para vivir, que le honremos, que vivamos para Él, que le exaltemos, que le respetemos, que le representemos como imagen de Dios en este mundo, pero nos hemos vuelto enemigos de Dios. Y en pocas palabras, el pecado hace todo lo que está mal en el mundo. Y hasta que el mundo no se vuelva a Dios, el mundo no va a mejorar. El pecado, dice la Biblia, rompió la relación con Dios, lo hemos visto. Cuando las personas te preguntan, bueno, si Dios existe, ¿por qué hay tanto mal en la tierra? Porque hemos decidido creer la mentira. No hemos abrazado la verdad. La Biblia responde, por tu pecado, por mi pecado, hemos cambiado a Dios. Nosotros lo cambiamos, somos responsables, cada uno de ustedes es responsable. Sin embargo, Dios sigue insistiendo con nosotros. La Biblia dice que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Nosotros nos habíamos perdido. Esto es lo que el hombre abrazó. Pásame una. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19, versículo 10. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Dios mandó a su Hijo. Dios buscó relacionarse nuevamente por medio de Jesucristo con nosotros. Sin embargo, seguimos rechazando a Dios. Miren lo que dice el Evangelio de Juan, hablando del nacimiento de Cristo. En Juan capítulo 1, versos 9 al 11. Aquella luz verdadera, Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Él creó todas las cosas. Pero el mundo, ¿qué? ¿Qué dice? No le conoció. A lo suyo vino y los suyos, ¿qué? ¿Qué dice? Fuerte, no le recibieron. Fíjense lo que dice Juan capítulo 3, verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, esa luz que hablamos recién. Y los hombres, ¿qué hicieron? Amaron más las tinieblas que la luz. Amaron la mentira, aborrecieron la verdad. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Por eso amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras no son buenas, son malas. El problema sigue siendo el pecado. El hombre ama el pecado más que a Dios. Por eso el hombre ha formado una idea en su mente que lo lleva a conducirse de una manera determinada sin considerar a Dios. Y de esta manera podemos pensar, entonces, y nos ayuda a responder, entonces también, la siguiente pregunta: ¿a dónde nos lleva esto? ¿Cuál es mi destino? Bueno, la Biblia también responde en Romanos 3:23, por causa del pecado, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Abrazamos la mentira, hemos preferido las tinieblas, hemos querido el pecado, y dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos, no alcanzamos el estándar de Dios, no podemos vivir como Dios quiere que vivamos. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Tu pecado te separa de Dios y la consecuencia de ese pecado, ¿cuál es? Tenés que morir, no hay otra. Mirá lo que dice Apocalipsis 20.
Este es uno de los pasajes que a mí me hace temblar más que ningún otro pasaje en toda la Biblia. Apocalipsis 20, versículo 11 al 15, dice: y vi un gran trono blanco. Estamos hablando del tiempo ya donde ya los hombres no van a tener excusa alguna, van a estar delante de Dios, sean creyentes o incrédulos, todo delante de Dios. Y dice: y vi un gran trono blanco, habla Juan, y al que estaba sentado en él, Jesucristo, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, ¿según qué? Según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Nadie escapa de esta situación. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Cristo destruyó la muerte. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Estos pasajes son fuertes, pero nos muestran que las obras de cada uno definen en su vida su destino final. No es simplemente la muerte, sino que la muerte es el paso a un destino específico, a un lugar específico. No se termina todo con la muerte, no es el cese de la vida. Y este es un tema desagradable, por eso el mundo evita hablar de la muerte. Pero la Biblia enseña que la muerte tiene un propósito. Y es llevarte a un lugar específico. Y mi querido amigo, algo que tenés que saber es que la manera en que pienses sobre esto también va a determinar tu manera de vivir. Si para vos no hay nada más allá de la muerte, entonces disfruta de tu vida. Aquel pedófilo que es feliz abusando en niños y nunca se lo ha encontrado, finalizó su vida y ya no hay consecuencia para él. Terminó ahí, todo ahí. Venimos de la nada, hacia la nada vamos. Pero la Biblia nos habla de una muerte física, por eso los hombres mueren, pero hace más énfasis a la muerte espiritual que a la muerte física, porque eso es lo que realmente importa. Esa muerte espiritual es la separación de Dios. Nacemos separados de Dios, nacemos aborreciendo a Dios, muertos espiritualmente, condenados al infierno. Y si no solucionamos ese problema, mi querido amigo, la muerte espiritual te va a conducir a una muerte física que te va a llegar a una segunda muerte que habla la Biblia, y es una muerte eterna, separado de Dios. El hombre va a estar donde siempre quiso estar, separado de Dios, eternamente condenado al infierno. Incluso la Biblia dice que en el infierno será el lloro y el crujir de dientes. ¿Saben qué significa eso? Que incluso estando en el infierno, los hombres van a cerrar su puño, van a apretar sus dientes y van a decir: ¿quién sos para mandarme a este lugar? Hasta ese punto los hombres seguirán rechazando a Dios. ¿Se entiende? Los hombres van a estar donde siempre quisieron estar, excluidos de la presencia de Dios. Pero ¿cómo se puede solucionar este problema? Bueno, el mundo dice que si venimos de la nada, vamos hacia la nada, que no hay nada que temer a un futuro incierto. Esto es todo lo que somos, no hay más. Eso nos permite vivir la vida como queremos vivirla. Otros dicen que si Dios existe, debe ser amoroso, no nos va a castigar. Pero si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, si realmente hay un origen, hay un propósito para la vida, entonces, mis queridos amigos, estamos todos equivocados. Si Dios es el creador, nos hizo, nos dio un propósito, y que por causa del pecado no podemos acercarnos a Dios, no queremos a Dios, no queremos obedecer, nos comportamos como enemigos de Dios, entonces Dios nos va a mandar a aquel lugar donde vamos a estar sin las reglas de Dios. Vamos a ser juzgados, como leímos, según las obras de cada uno. Y la verdad es que no debemos hacer mucho para ser condenados, ¿no? Porque todas nuestras obras son malas.
Si somos condenados o sentenciados por nuestras obras, todas nuestras obras, dice la Biblia, son malas. Malas, todas, siempre malas. Y por más que vivamos vidas religiosas, seremos moralmente correctos, no podemos ser salvos por nuestras obras. No hay buenas obras en nosotros, no lo hay. Tu entrada al cielo solo es por la obra de Cristo, la obra de Cristo en vos. Cuando se abran los libros y por sus obras los hombres sean juzgados, vas a ir a la vida eterna solo por la obra de Cristo en vos. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Colosenses 1:22, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, Cristo, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Esto es clave, hermanos, esto es clave, amigos, para entender cómo se soluciona el problema del mal. Si el mal en el mundo es el pecado del ser humano que se ha rebelado contra Dios, ¿cómo se soluciona? Este texto nos enseña, solo Cristo puede solucionar el problema del mal. No hay otra manera, no lo hay. Solo Cristo puede arreglar el problema de tu corazón. Solo Cristo puede reconciliarte con Dios por medio de su muerte. Y Pablo aclara, si en verdad permanecéis en la fe. La idea no es simplemente decir, creo en Dios, listo, vivo mi vida como quiero. No, vas a correr con Cristo, para Cristo, caminando el camino que Cristo trazó para tu vida, entendiendo el propósito de la vida, valorando al ser humano como lo tenés que valorar, porque ha sido hecho a imagen de Dios, entendiendo el propósito de Dios, que te llamó a ser un representante de Dios en donde estés. Que tus amigos del colegio digan, che, quiero conocer a Cristo. Bueno, miralo a Dani Brites, él es el mejor representante de Dios que tenemos. Pero ¿cómo yo puedo representar a Dios? ¿Cómo puedo ser yo imagen de Dios siendo creyente? Si me río de aquellos que se burlan de Dios, de las personas, me río y participo de los videos que mandan en los grupos de WhatsApp. Mi querido hermano, esto es como criamos a nuestros hijos. Esto no se puede hacer. Esto no se puede hacer. Pero vamos a hacer otra cosa juntos. Pensá en esto, estos no son buenos amigos para mí, pero yo tengo que tener buenos amigos. Cambio una cosa por otra, por eso es esto. Por eso formamos redes entre cristianos, nos necesitamos unos a otros. Porque lo que no te da Dios, o lo que no te puede dar Dios, o no abrazás de Dios, lo vas a encontrar en el mundo. Porque el mundo te lo va a dar. El mundo puede ofrecernos información, igualdad, amor o lo que fuere, pero no puede cambiar nuestra condición delante de Dios. No lo puede hacer. No puede solucionar el problema del pecado. Puede forzarnos a pensar que no hay Dios, pero un día todos van a ver a Dios cara a cara y sí o sí van a tener que doblar sus rodillas y reconocer que Jesús es el Señor. Y por más que piensen que las intenciones de estos hombres son buenas para la humanidad, que son buenas para buscar la paz y el amor, solo van a darse cuenta que lo hacen porque odian a Dios y aman su pecado. Nietzsche, no lo tengo acá, pero viene a la mente, Nietzsche fue hijo de creyente, de pastor, hijo de pastores. Y creció con un resentimiento hacia Dios tremendo, que terminó influenciando tanto la vida de las personas como vimos estos días, que Hitler tomó de sus escritos para formar su pensamiento, que dijo Dios está muerto. No es que Dios no exista. Él lo que quiso decir, tenemos que eliminar a Dios del pensamiento del ser humano. No existe Dios. Estos hombres odian a Dios y aman su pecado. Por eso enseñan lo que enseñan. No es Dios, es el amor. No es Dios, es la información. La Biblia dice que no hay justo, nada justo en el hombre. Romanos 3, versículo 11 dice, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos
A unos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo que la Biblia nos muestra es que el problema no se soluciona con buenas obras, con buenas intenciones, sino que la Biblia nos enseña que el problema se soluciona con Cristo. No hay otra manera, porque el problema está en el corazón, no en las acciones. Vos podés cambiar, vos podés salir de este campamento y ser cambiado exteriormente. Llegar a tu casa y tu papá te diga, che, ¿qué te pasó? Nadie te dijo que levantes la mesa y lave los platos. Pero eso te puede durar una semana. O menos, no sé. Te vas a levantar temprano como el primer día de campa. 5:30 estaban los chicos ahí estudiando la Biblia. Hoy yo me levanté, 6, nadie, 7, nadie. Hacemos eso. Conducta externa. No estoy diciendo que está mal, chicos, tienen que descansar, pero lo que quiero mostrar es cómo somos los seres humanos. Queremos cambiar algo externamente, pero si no cambiamos internamente no vamos a poder llevar la vida que tenemos que vivir. Mateo capítulo 15, versículo 19 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, si el problema del mal está en nuestro corazón, no es algo que nosotros vamos a poder resolver por nuestra propia cuenta. Si entendemos que somos criaturas formadas a imagen de Dios, ya estamos terminando. Si existimos con el propósito de glorificar a Dios obedeciéndole, si entendemos que el problema del mal está en nosotros por causa de nuestro pecado y maldad, que somos enemigos de Dios por rebelarnos contra Dios y que ahora merecemos el castigo por nuestra rebeldía en el infierno claramente, entonces necesitamos a Jesucristo. No podemos encontrar la solución en otro lado. Cristo nos reconcilió con Dios. Cristo es la respuesta a todas nuestras preguntas, Cristo es la respuesta. En Él está la verdadera felicidad, la vida plena, no discrimina a nadie, no importa lo que hayas hecho, el pecado que hayas cometido, Dios perdona tus pecados y te hace una nueva criatura. Jóvenes, niños, adultos, adinerados, pobres, llama a todos a que acudan a Él. Unos versículos más, Hechos 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Dios, Jehová, cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Cristo, una vez más, pagó el precio por tus pecados, tomó tu lugar en la cruz, sufrió el infierno, la separación de Dios en su vida. El enojo de Dios que debía caer sobre nosotros, cayó sobre Cristo, porque nosotros le rechazamos a Dios y le hemos menospreciado. Sin embargo, Él nos ofrece salvación. Y esa salvación solo se obtiene por fe en Jesús. Él nos puede devolver la capacidad de razón, de pensar como tenemos que pensar. Él nos puede dar vida eterna. Pero la Biblia responde a modo de resumen todas las formas de ver la vida. ¿Quién soy? Sos corona de Dios, creado por Dios. ¿Para qué existís? Para glorificar a Dios, para ser su representante, para ser su imagen. ¿Qué está mal en el mundo? ¿El pecado? ¿Lo que está mal en el mundo? Hemos rechazado la verdad por la mentira. Nos hemos rebelado contra Jesús. ¿Y cómo se soluciona el problema? Bueno, arrepintiéndonos de nuestros pecados, confiando en la obra hecha en la cruz. Y ahora sí, ¿cuál será mi destino? Bueno, si pusiste tu fe en Jesús, claramente vida eterna y el gozo perdurable. Pero si vos menospreciás todas estas cosas, bueno, la Biblia solo dice que te queda un lugar, que es la condenación eterna. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Yo me voy a casa mañana, después de compartir cómo podemos bajar todas las cosas y tener un pensamiento cristiano, vamos a decir. Pero ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a seguir confiando en tus ideas, en tus pensamientos? ¿Vas a dejar que tus ideas determinen la manera de vivir, conociendo lo que aprendiste estos días? ¿Estás a tiempo aún de cambiar el rumbo? ¿Hacia dónde vas? Para volverte a Dios de todo corazón y vivir una vida para la gloria
de Dios. Yo te pido que no rechaces el Evangelio. Habla con tu consejero, con tu consejera. Escuchá las preguntas que te hagan. Sé sincero con vos mismo. Pero está en juego tu alma, tu vida. Los hombres mueren a los 80 años o mueren jovencitos. Yo tengo un hermano, Mauro, un año menor que yo, que está con el Señor para la gloria de Dios, pero murió jovencito. Nadie tiene comprada la vida. No sé si por qué Dios te trajo acá, a este campo, pero escuchaste una vez más la palabra de Dios. Si rechazar la palabra de Dios, sos responsable, pero también tenés la oportunidad de arrepentirte y entregarte a los pies de Cristo. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, por tu evangelio. Gracias por exhortar a las personas, Señor, a que se vuelvan a ti, arrepentidos de sus pecados. Señor, abrazando el evangelio. Señor, te ruego que toques los corazones de mis amigos acá con tu palabra, quizás con el tiempo de los consejeros, no lo sé, durante el día, quizás mañana, pero que ninguno se vaya, Señor, con el corazón duro, Señor, viviendo en tinieblas para aborrecerte, porque estarán en aquel lugar, Señor, que quieren estar cuando aman su pecado, lejos de ti, Señor, para siempre. Bendice tu palabra, Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.